Lazarillo de Tormes. Anónimo. Prólogo. Las cosas importantes deben ser contadas para no ser olvidadas, y en la lectura de ellas alguien puede encontrar algo agradable. Es que todos los libros, los malos también, siempre tienen alguna cosa buena. Por eso, nada se debería romper ni esconder, sino enseñar a todos, sobre todo cuando no hace ningún daño y alguien puede sacar provecho de ello. Suplico a vuestra merced que reciba este pequeño libro, que no he sabido ni podido escribir mejor, el cual relato con todo detalle desde el principio, para que se tenga completa noticia de mi persona, y también para que consideren los que heredaron títulos de nobleza qué poco se les debe, pues la diosa Fortuna se mostró favorable con ellos, y cuánto mayor es el mérito de los que, siéndoles contraria la suerte, remando con fuerza y maña, llegaron a un buen puerto. Tratado 1. Lázaro cuenta sobre su infancia y adolescencia. Pues sepa a vuestra merced, ante todo, que a mí me llaman Lázaro de Tormes, porque mi madre me parió dentro del río Tormes, razón por la cual tomé el sobrenombre, de manera que en verdad me puedo considerar nacido en el río. A mis 8 años, mi padre, que trabajaba llevando trigo a un molino, fue acusado de hacer ciertas sangrías en los sacos de trigo. Después de cumplir una condena, se fue como criado de un caballero a la armada contra los moros, falleciendo junto a su amo. Mi viuda madre, al verse desamparada, fue a buscar sustento vendiéndole comida a los mozos de las caballerizas del comendador de la Magdalena, donde conoció a un moreno llamado Zaide. Este nos protegió robando para nosotros las provisiones de las caballerizas. A mí, al principio no me gustaba y le tenía miedo, viendo el color y la mala cara que tenía. Mas cuando vi que con su venida mejoraba el comer, le fui apreciando porque siempre traía pan, pedazos de carne y en el invierno leños con los que nos calentábamos. De manera que mi madre, de tanto cuidado, vino a darme un negrito muy bonito, con el cual yo jugaba y ayudaba a calentar. Y recuerdo un día en que el negro Zaide llegó a casa y quiso jugar con su hijo. Este comenzó a llorar de miedo, acostumbrado solo a ver blancos, a mi madre y a mí. Yo, aunque era un niño, noté aquello y me dije: ¿cuántos deben de haber en el mundo que huyen de otros porque no se ven a sí mismos? Quiso nuestra mala fortuna que lo que hacía el Zaide en las caballerizas fuera a oídos del comendador, el cual lo acusó de robo, acto reprochable que hacía por amor para cuidar a su hijo, como también lo hace el clérigo, que hurta a los pobres, y el fraile al convento, para mantener a su familia y a sí mismos. Y consiguieron probar cuanto digo y aún más, porque a mí me preguntaban con amenazas, y como era niño, respondía con miedo y descubría cuánto sabía. Al triste de mi padrastro lo azotaron y le echaron grasa caliente sobre las heridas, y a mi madre pusieron por pena, además de los acostumbrados 100 azotes, que no entrase en la casa del comendador, ni acogiese en la suya al lastimado Zaide. Después de cumplir la sentencia, mi madre se fue a servir la mesón de la Solana, y allí, padeciendo 1000 impertinencias, mi hermanico se acabó de criar hasta que supo andar
y yo me convertí en un buen mozuelo. En este tiempo vino al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo serviría para guiarle, habló con mi madre. Ella aceptó y me dijo: Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno y que Dios te guíe. Te he criado y con buen amo te he puesto. Válete por ti mismo. Y así le comencé a servir y a adestrar a mi nuevo y viejo amo. Lázaro cuenta las cosas que le pasó con un ciego, su primer amo. Y así me fui con mi amo, que esperándome estaba. Salimos de Salamanca, y llegando al puente, el ciego me mandó que me acercara al animal de piedra, que tiene forma de toro, y allí puesto me dijo: Lázaro, apoya el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué creyendo ser así, y cuando sintió que tenía la cabeza sobre la piedra, cerró la mano y me dio un gran golpe contra el toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada, y me dijo: Necio, aprende que el mozo del ciego ha de saber un poco más que el diablo. Y rió mucho la burla. Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que como niño dormido estaba. Sepa vuestra merced que desde que Dios creó el mundo, a nadie hizo tan astuto y sagaz como a mi amo. En su oficio era un águila. Sabía más de 100 oraciones curativas que ayudaban a mujeres que no parían, a las que estaban de parto, a las que estaban mal casadas, entre otros males más. Pero también quiero que sepa vuestra merced que con todo lo que ganaba, jamás conocí un hombre tan avariento y mezquino, tanto que me mataba de hambre. Digo verdad, si con mi ingenio y habilidad no me hubiera sabido remediar, muchas veces me habría muerto de hambre, pero a pesar de su saber y astucia, yo le engañaba de tal forma que siempre, a las más veces, me llevaba lo mejor. Para esto le hacía burlas endiabladas, de las cuales contaré la siguiente. El receloso ciego traía el pan y todas las otras cosas en una talega, que cerraba con una argolla de hierro y un candado con llave, y al meter y sacar todas las cosas lo hacía con gran vigilancia y lo contaba todo, tanto que no había hombre en todo el mundo capaz de quitarle una migaja. Yo tomaba la miseria que él me daba, la cual, en menos de 2 bocados, era despachada. Después que cerraba el candado y se descuidaba, pensando que yo estaba dedicándome a otras cosas, yo descosía una costura de la talega y por allí la sangraba, sacando buenos pedazos de pan, torreznos y longaniza, y después la volvía a coser para que no se diera cuenta del robo. De esa manera burlaba a mi amo, aunque otras veces me atrapaba, como en la historia que sigue. Solía poner junto a él un jarro de vino cuando comíamos, y yo rápidamente lo agarraba y le daba un par de besos callados y lo dejaba en su sitio. Pero aquello duró poco, porque mi amo se daba cuenta de la falta y por reservar el vino colocaba su jarro entre las piernas. Entonces decidí hacer un agujero en el suelo del jarro y taparlo con cera, y a la hora de la comida, fingiendo tener frío, me colocaba entre las piernas del ciego a calentarme en la pobrecilla lumbre que teníamos, y al calor de ella
se derretía la cera y comenzaba el jarro a destilarme vino en la boca. Cuando el ciego iba a beber, no hallaba nada. Se espantaba y maldecía, no sabiendo qué podía hacer. «No diréis que lo bebo yo», le decía, «pues no lo soltáis de la mano». Dio al jarro tantas vueltas y tientos que halló el agujero y cayó en la burla. Pero lo disimuló como si no se hubiera enterado, y al día siguiente, teniendo yo rezumando mi jarro como solía, mi cara puesta hacia el cielo, un poco cerrados los ojos para gustar mejor el sabroso licor, el desesperado ciego dejó caer el jarro sobre mi boca con tal fuerza que me pareció que el cielo, con todo en él, me había caído encima. Fue tal el golpe que perdí el sentido y también los dientes, sin los cuales me quedé hasta hoy en día. Y porque sea vuestra merced a cuanto se extendía el ingenio del astuto ciego, contaré un caso de muchos que con él me ocurrieron. Cuando salimos de Salamanca, nos dirigimos a tierra de Toledo. Estábamos en un mesón cuando me dio un pedazo de longaniza para que las asase y mandó que fuese por vino a la taberna. Mientras el ciego sacaba de la bolsa el dinero, saqué la longaniza del asador y rápidamente metí un nabo pequeño que cerca del fuego estaba, el cual mi amo tomó y comenzó a dar vueltas al fuego, queriendo asar como si fuera la longaniza. Yo fui por el vino, con el cual no tardé en despachar la longaniza, y cuando volví, hallé al pecador del ciego que tenía el nabo apretado entre dos rebanadas de pan. Cuando mordió las rebanadas, pensando en llevar también parte de la longaniza, se quedó frío con el frío nabo, se alteró y dijo: «¿Qué es esto, Lazarillo?». «Desgraciado de mí», dije yo, «¿qué queréis culparme de algo? Yo no vengo de traer el vino. Alguien estaba ahí y por burlar haría esto». «No, no», dijo él, «que yo no he dejado el asador de la mano, no es posible». Yo volví a jurar y perjurar que estaba libre de aquel cambio, pero de poco me sirvió, porque nada se escapaba a la astucia del maldito ciego. Se levantó y me asió por la cabeza y llegó a olerme el aliento y metía en mi boca su nariz, que tenía larga y afilada, con el pico de la cual me llegó a la campanilla. Y con esto, y con el gran miedo que tenía antes de que el mal ciego sacase de mi boca su trompa, la negra y mal mascada longaniza salió de mi boca. Oh gran Dios, ¿quién estuviera en aquella hora sepultado? Porque muerto ya lo estaba. Fue tal el coraje del perverso ciego que si el ruido no acudieran las gentes, pienso que no me dejara con vida. Me sacaron de entre sus manos, dejándolas llenas de los pocos cabellos que me quedaban. Visto esto, determiné dejar al ciego. Al día siguiente salimos por la villa a pedir limosna. Había llovido mucho la noche antes y por el día también llovía. Me dijo: «Lázaro, esta agua es muy mala. Está llegando la noche y cada vez llueve más. Regresemos ya a la posada». Para ir allá teníamos que pasar un arroyo que había crecido con la lluvia. Le dije: «El arroyo va muy ancho, pero si queréis, yo sé por dónde cruzarlo». Le pareció un buen consejo y dijo: «Discreto eres, por eso te quiero bien. Llévame a ese lugar donde el arroyo se estreche». Yo, cuando vi que accedió a mis deseos, le saqué de debajo de los soportales y lo puse enfrente de un poste de piedra que en la plaza estaba y le dije:
este es el paso más estrecho que en el arroyo hay. Ponme bien derecho y salta tú el arroyo. Yo le puse bien derecho enfrente del pilar y dando un salto me puse detrás del poste y le dije: salta todo lo que podáis para que caigáis a esta parte del agua. Apenas lo había acabado de decir cuando el pobre ciego, echando un paso atrás para tomar impulso, se abalanzó y con toda su fuerza arremetió con la cabeza en el poste, sonando tan recio como una gran calabaza hueca. Cayó medio muerto con la cabeza rajada. ¿Cómo fue que oliste la longaniza y no el poste? ¡Oled! ¡Oled!, le dije yo, y allí lo dejé en manos de mucha gente que lo había ido a socorrer, y tomé corriendo la puerta de la villa, y antes de anochecer llegué a Torrijos.